Bueno, estamos nuevamente aquí en un episodio más de Mujer y Memoria, dando voz a chicas talentosas de nuestro equipo de la Red de Mujeres por el Patrimonio. Y creo que es muy importante la visión que ellas puedan transmitir de la experiencia que han adquirido, los retos que han superado. Y bueno, y toda esta labor también en los diferentes roles, ¿no? También como hijas de familia, también en este caso, Flor como madre, ¿no? También, alumna. Creo que todas estas etapas que tenemos en nuestra vida son fundamentales para seguir avanzando y pues Flor es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, quiero presentarles a la licenciada en urbanismo, Florencia Cerezo. Creo que es muy importante que estés aquí con nosotros. Flor, eres parte importante del equipo, pues hemos estado juntas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, pues, de darte clases desde hace mucho tiempo, que yo estuve en la licenciatura en urbanismo Mm, desde hace varios años. Y también la vida, pues, nos ha llevado a coincidir nuevamente en la conclusión de ese proceso que había quedado por ahí pendiente, que es algo también que queremos escuchar de ti. Y bueno, y ahora en la maestría en ordenamiento del territorio. Y bueno, Flor, creo que la parte creativa, esa parte sensible que te caracteriza, es muy importante, que incluso te ha llevado a ganar premios y tener este reconocimiento, ¿no? Por esa, pues creo que finalmente es como un don que tienes, ¿no? De esa parte creativa, esa parte de expresión gráfica, que también no sé si la has ido desarrollando o en qué momento la identificaste, pero bueno, esto también creo que lo vamos a platicar. Entonces vamos por etapas. Y bueno, en primer lugar, a ver, Flor, eh, quiero que te presentes y bueno, siguiendo un poco la parte de la estructura, aunque esto no es algo formal, pero sí la parte de estructura de cómo queremos conocer a cada una de ustedes. ¿Cómo ha sido tu infancia? Quiero que te presentes, pero bueno, también que nos digas cómo ha sido tu infancia, en qué lugar, cuál fue el sitio donde has estado durante todo este tiempo, hasta antes de la universidad y cómo ha sido tu vida y los referentes que has tenido de ejemplos, ¿no? En este caso, tu claro. mami. Sé que, bueno, tu mami es parte importante, pero ¿qué más hay, no? De ese soporte de Flor. Bueno, yo me llamo Florencia, como bien lo menciona la doctora Norma, pues, bueno, estudié la licenciatura en urbanismo y diseño ambiental, pero yo toda mi vida viví, junto bueno, en el barrio de Analco, ¿no? Atrás del centro escolar y bueno, por ejemplo, ahora que me casé, sí extrañaba mucho la casa de mi mamá, ¿no? Porque, o sea, todo, o sea, desde bebé llegué ahí hasta que ya, pues, salí de mi casa. Y recuerdo mucho, o sea, ahora que hemos trabajado con la gente de Analco, pues, hay mucha gente que yo conozco, o sea, que yo les compraba, pues, cosas que vendían, ¿no? Que comida, o que papitas, o que luego nos encontrábamos en la tienda. Entonces, también, por ejemplo, en el Parque Jerusalén, yo recuerdo mucho que mi papá me llevaba a ese parque, ¿no? Estaba más o menos abandonado, pero no como llegó a estarlo después. Entonces, íbamos por las tortillas y ya, pues, mi papá sí yo le decía: "Oye, vamos a los juegos, que no sé qué", ¿no? Entonces, me llevaba y ya de ahí regresábamos a la casa. En este caso, pues, las personas importantes en mi vida han sido, o sea, mi mamá, que es, maestra de primaria, ya jubilada. Ella, pues, o sea, siempre ha estado conmigo apoyándome, ¿no? O sea, impulsándome en todo momento. Recuerdo, por ejemplo, igual en primaria, siempre he ido a escuelas cercanas de la casa, ¿no? Entonces, en este caso, yo iba en el Benítez, que estaba cerca, y era de las primeras en llegar. Siempre, siempre, ¿no? Porque, pues, mi mamá trabajaba hasta Catepec. Entonces, después ya, mi papá, pues, también, por otro lado, también fue importante. Él no vivió con nosotros, pero, o sea, también recuerdo mucho siempre los momentos, con mi mamá, como salíamos juntos y nos explicaba, no sé, íbamos a Tecali e íbamos al convento y se ponía a explicarnos de: "No, pues aquí están, la fachada puedes ver esto, puedes ver lo otro, la historia".
Y así a cualquier lugar que íbamos siempre, o sea, mi papá nos explicaba, ¿no? Claro, O sea, porque era un arquitecto muy reconocido. Sí, ¿no? Por y eso, y sí. entonces, o sea, pues desde chica crecí viendo eso. Después, ya, a mí me gustaba también el diseño mucho. Entonces, siempre me gustó dibujar, siempre, 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 ¿no? Y como hacer, pues, manualidades, como el rollo muy creativo. Después, entro ya a la preparatoria, ya voy a terminar, y siempre yo estaba como con el perfil de quiero estudiar diseño gráfico. Y entonces, entré a estudiar diseño gráfico, pero esa carrera no la concluí, porque después de ahí me cambió a urbanismo. Me cambié por la situación de que, en ese momento no sentí que tuviera como toda la capacidad para poder desarrollar bien, lo que nos pedían. O sea, sentía que me faltaba, ¿no? Después de ahí me pongo a buscar como, los, planes de otras carreras, veo urbanismo y entonces me llamó mucho la atención su plan, ver las materias de cartografía, de fotogrametría, entonces fue cuando dije: "Yo quiero estudiar urbanismo", ¿no? Para esto, pues, o sea, mi papá, era arquitecto, él era maestro en urbanismo, y entonces, pues, cuando yo le menciono a mi papá de: "Quiero cambiar de carrera", mi papá así como de: "Pues, okey, pero solamente vas a cambiar una vez". Entonces, ya cambio de carrera, hago mi examen, me quedo y me gustó mucho, ¿no? O sea, la verdad, todo lo que fui aprendiendo fue algo muy importante. Mi papá me regalaba las revistas de ciudades. Después de eso, pues, a mitad de la carrera, me embarazo, ¿no? Entonces, tenía yo 21 años, y de ahí, pues, ser mamá soltera, o sea, a pesar de que mis papás me apoyaron mucho, eh, pues, fue complicado, ¿no? Porque obviamente inician responsabilidades que no tenía. De ahí, tengo a mi hija a los 21 y pues, me atrasé un semestre en la carrera. Entonces, cuando regreso, porque fue un embarazo de alto riesgo, ya como me había atrasado en algunas materias, organicé mis planes de estudio, o sea, para poder salir con mi generación. Sí lo logré terminar todas las materias para 2015, pero dejé inconclusa la tesis. Después de eso, ya me gradúo, y empiezo a trabajar. De ahí empiezo a trabajar en una empresa, pues, de recursos humanos, donde veía yo las parte de las certificaciones de la empresa y la parte de diseño interno, ¿no? Como en comunicación organizacional. Y me gustaba mucho, las actividades que hacían, o sea, iba yo todos los días muy feliz al trabajo. Después de eso, ¿qué otra cosa importante? Bueno, de ahí llega al 2019 y entonces en 2019 me me da una crisis de ansiedad y como que eso para mi mundo un momento, ¿no? ¿Eso antes, durante, al inicio de la pandemia No, o? fue en agosto del 2019, medio año, bueno, unos meses atrás de la pandemia. O sea, no sé, de la nada me pasó una crisis de ansiedad, me puse muy mal. Literal, yo ya no podía salir sola, o sea, sí me sentía, pues, como muy deprimida, ¿no? Apenas cuántos años tenía? Vamos a ver, creo que es muy importante esto que nos dices, Flor. ¿Cuántos años tenía Atenas? 6 años, recién cumplidos, apenas iba a entrar a primaria. Entonces, apenas estaba cuando me dio esa crisis de ansiedad, se espantó mucho, me acuerdo. Y, o sea, de la nada, pues, no sé, yo sentí como si me fuera a morir, y los síntomas se sentían superreales. Fuimos al hospital y fue como de: "No, tus signos vitales están muy bien", ¿no? Y de ahí los síntomas no se quitaron, todo lo contrario, ¿no? Permanecieron, permanecieron, y sí fueron como 2 años que me pararon, porque ya después de eso llega pandemia. Para esto, seguía yo yendo a dejar a Atenas a la escuela, renuncio al trabajo por la misma crisis de ansiedad, o sea, porque ya no podía salir, ¿no? O sea, me costaba mucho trabajo.
Entonces, mi mamá me acompañaba en todo momento. De ahí, pues, íbamos a dejar a Atenas, le íbamos a recoger, y ya me quedaba en la casa, ¿no? Y de ahí, ¿Tu papi en ese momento seguía contigo? ¿Tu Mm, papi? sí, todavía estaba con nosotros, igual nos apoyaba. Este, mm, Mi papá, pues, no sé si también era genético, porque, o sea, en mi familia hay como, o sea, de repente a mi papá había momentos que no le daba así como a mí que me paró todo mi mundo, pero sí había momentos como que se ponía estresado, nervioso, y ya se calmaba después, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, estuvimos yendo con varios médicos, buscando qué era lo que yo tenía. Fuimos con un neurólogo, me hicieron, ¿cómo se llama lo que te ponen los electrodos? Un electroencefalograma para ver si, pues, era psicológico, era algo que traía. Entonces, en el electroencefalograma salió que estaba todo bien, pero sí detectaba que había una ansiedad, y el neurólogo nos explicó que era como algo químico que estaba fallando, ¿no? Que no estaba yo produciendo como la suficiente serotonina, que es como que la que te relaja. Entonces, necesitaba yo un antidepresivo. Y entonces, ese antidepresivo es como recaptador de serotonina, que la almacena, o sea, te ayuda a que tengas lo que necesitas para que puedas estar tranquilo. Entonces, ya cuando iniciamos el tratamiento, pero, o sea, para llegar con él, con ese diagnóstico fueron 2 años, porque de ahí, o sea, fuimos con un médico internista, de ahí salió, que el perfil tiroideo, después, ya llegamos con el neurólogo, y entonces cuando inicio el tratamiento, en automático, gracias a Dios, empiezo a sentir mejoría, ¿no? Y ya después, ya estaba la pandemia, o sea, la pandemia en ese sentido para mí fue como mi mundo estaba parado, pues igual el mundo se paró, ¿no? No sentí como tanta diferencia, y el que estuviera Atenas con nosotros en la casa y todo, y que gracias a Dios, pues podíamos estar en la casa sin tener ningún problema, pues también funcionó bien. Después, mi papá muere en 2021 en agosto, no, mentira, en septiembre de 2021, o sea, yo cumplo 30 años, él me va a ver, me felicita y todo, y esa vez fue la última vez que yo lo vi. Después de eso, Tú ya estabas saliendo de esta crisis ya me de empezaba a sentir mejor, todavía ujú, no al 100%, pero y ya. viene lo de tu papi. Y Ujú. después de ahí viene lo de mi papá, él fallece, y pues sí, obviamente sentí muy feo, no fue algo que se esperaba porque, pues, nosotros lo veíamos que ya estaba bien, y después, pues, ya nos comentan que había cargado un tanque de oxígeno, que se le desvió una vértebra y que eso causó una hemorragia, ¿no? Eh, entonces, pues, estuve más cercana con mi familia de mi papá, estábamos, pues, todo el tiempo, pues, recordándolo, le hicimos las misas. Después de ello, llega 2022, y entonces en 2022 fue que la busca usted para poder terminar, pues, la tesis, ¿no? Y poderme titular. Entonces, o sea, es algo que siempre le voy a agradecer mucho, o sea, yo siento que es una de las personas, pues, que me apoyó muchísimo, y que gracias a eso, pues, logré, ¿no? Concluir esa licenciatura. Iniciamos el proyecto que con un compañero que él ya tenía parte del estudio, que era el Teatro Resec, que era una puesta en valor a través de estrategias socioculturales. De ahí me sumo con él, terminamos el proyecto, empezamos para este momento, el Teatro Resec ya estaba cerrado, porque, pues, de la nada, o sea, funcionaba a través de actividades socioculturales, y en llega pandemia, lo mudan en línea, y después de la nada ya finalizan ese proyecto, sin darle, pues, alguna respuesta a algunos de los alumnos, de los maestros o talleristas. Terminan ese proyecto, y después de eso, pues, ahora ya estaba abandonado, ¿no? Y a pesar de eso, la gente estaba pidiendo que lo abrieran, que
que siguiera funcionando ese espacio, porque era muy importante, ya tenían un arraigo pues, grande en ese a ese lugar. Entonces, bueno, Creo que en ese creo que aquí es importante hacer una pausa, porque efectivamente creo que ya, te he estado escuchando, Flor, has logrado contar prácticamente toda tu vida, ¿no? Pero con momentos súper importantes, detonantes, críticos, que creo que a este momento hacen, ¿no? Que que te convierten en la mujer que eres hoy. Pero bueno, ahorita todo este tema, hasta ahorita que estás hablando del teatro recé, que efectivamente fue tu tesis de licenciatura, que retomas con Mario, y que te empieza como a adentrar en los estudios, porque no nada más vives en un barrio histórico, sino que esta parte te empieza a introducir, ¿no? De manera directa en esa labor comunitaria, pero también de equipamientos artísticos y esto. Pero creo que lo realmente relevante que has contado durante estos minutos es, ¿qué ha pasado? Porque me voy a regresar un poco, porque sí quisiera que esta situación que tú has vivido, ahora tienes Atenas, Atenas, no sé, tiene, ¿cuántos años? 12 12 años, años. 12. Pero ella, igual como mujer, ha compartido contigo toda esta parte de la historia. Efectivamente, yo conocí a tu papi, yo le tenía mucho aprecio, mucho respeto, y creo que también veo a tu mami, y la figura de tu madre ha sido, o sea, totalmente fuerte, ¿no? De apoyo, de soporte y de acompañamiento, y que eso, o sea, sin duda lo va a hacer toda tu vida, ¿no? Y creo que es un referente para ti, para lo que haces con Atenas. Pero voy a regresar, ¿qué pasa, o sea, contigo? Porque creo que cuando nos hablas de ese episodio de crisis que yo no conocía, el tema de, ¿no? De que te daste crisis de ansiedad, eh, quiero por eso regresar a qué es lo que detona, porque aparentemente llega un momento, que tú colapsas, ¿no? Pero esa situación, tiene un antecedente, o sea, tiene un porqué, y esa acumulación de cosas yo creo que te llevan, ¿no? Tal vez a que tu cuerpo, ¿no? Todo tu sistema, ya pida auxilio, ¿no? Ya no resista. ¿Qué pasa antes de ese momento de crisis? ¿Cómo tú sobrellevas, o sea, como estudiante, como mujer, eres hija de una familia muy tradicional, yo conozco a tu mami, o sea, ¿qué pasa? ¿A qué te enfrentas cuando estás embarazada y cuando decides llevar no, esta maternidad sola? Y bueno, joven, y con una carrera que está, ¿no? Ahí, todavía ahí empezando o a medias, o sea, ¿qué pasa? Y porque creo que no sé si mucho de esto tenga que ver con todo eso que tú has cargado, ¿no? O sea, todas estas situaciones que muchas veces, enfrentamos y creo que a veces es difícil externarlas, ¿no? Y desafortunadamente muchas veces detonan en situaciones como esto que mencionas posteriormente de este tema de crisis, cuando ya Atenas tenía 6 años. Pero, ¿qué pasa antes de eso? O sea, ¿qué pasa con Flor cuando sabes que estás embarazada? ¿Qué viene para ti y cómo reacciona ante eso tu contexto? O sea, ¿qué pasa con las personas que están cercanas a ti? Entiendo que decides llevar esto sola, pero bueno, obviamente sin la figura, paterna, pero, ¿qué pasa para ti? ¿Cómo cambia tu vida en ese momento? Mm, pues cambió, o sea, al 100%, o sea, fue algo que no me esperaba. Cuando yo veo la prueba de embarazo positiva, pues sí fue como de, ¿y ahora qué voy a hacer, no? En mis planes jamás estuvo interrumpir el embarazo. Eh, Después, cuando fue un momento muy difícil, mucho, muy difícil, principalmente por la parte con la persona con la que estaba, ¿no? En el sentido de que él quería, pues, que se interrumpiera ese embarazo, yo no. Él estuvo insistiendo, insistiendo, y a pesar de que ahora lo veo por fuera y digo: "Pues no, no fue tanto tiempo", ¿no? Pero ese mes a mí se me hizo largo, 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 o sea, súper, o sea, mal. Después de eso, decido que lo mejor es que sea, o sea, nada más yo. Platico con mi mamá obviamente, pues, no lo tomó muy bien en el sentido que, pues, fue como de: "Pues, yo te dije que, pues, hasta que te cases", o sea,
no es el momento, ¿no? Estás a la mitad de tu carrera y ya te embarazaste, o sea, no es como lo adecuado, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, okey, vamos, pues, a apoyarte, ¿no? O sea, hasta eso, gracias a Dios, siempre desde un inicio, o sea, fue como de: "Te vamos a apoyar". Después se lo platicamos a mi papá. Mi papá, pues sí se sintió mal, o sea, se sintió como defraudado, pero también fue de: "Te vamos a apoyar, ¿no? O sea, cualquier cosa, aquí estamos, todo lo que tú necesites, o sea, cuentas conmigo, con tu mamá, cualquier cosa, aquí estamos". Y tan es así que él pagó mi embarazo, ¿no? O sea, eh, el alumbramiento, bueno, la cesárea surge en el Hospital Los Pilares y él sufragó todos esos gastos. Entonces, en todo momento y me llevaba también cada mes a mis consultas. Entonces, en ese sentido, la verdad, sí me apoyaron mucho. También que fue un embarazo de alto riesgo, porque desde el primer trimestre tuve 2 amenazas de aborto. Entonces el doctor fue de: "Tienes que guardar reposo absoluto, o sea, no te puedes parar de la cama a menos que sea algo importante o así, porque si no vas a perder a tu bebé". Entonces, por eso fue que me ausenté un semestre de la universidad. Después, el siguiente trimestre ya estuvo mejor, gracias a Dios, pero el último trimestre ya, pues, también fue de: "Tu placenta se está calcificando antes de tiempo". El líquido está bajando antes de tiempo, entonces tenemos que estarte monitoreando constantemente para ver que esté bien, que no haya sufrimiento fetal. Y gracias a Dios también después la hermana de mi papá, que es mi tía, una de ellas, tía Chivis, igual se entera de que estoy embarazada, ella es doctora, y entonces también me empieza a llevar con un médico, ¿no? Y de ahí, ella es la que decide cuál es el que me va a atender, y gracias a Dios, todo salió bien. Aparentemente iba a ser prematura, pero no, nació a las 37.2 semanas, que ya se puede considerar a término. Y de ahí, pues, regreso al mes que nace mi hija a la universidad. ¿Cómo es a partir de ahora? ¿Ya está Atenas contigo? ¿Ya la tienes en casa? Afortunadamente tuviste el apoyo de tus padres, creo que eso es fundamental, incluso para que tú pudieras estar consciente de la decisión que tomaste. Cualquier decisión que tomes es respetable, o sea, finalmente, igual nosotros como padres, pues tenemos que simplemente acompañar a los hijos, ¿no? Y apoyarlos en la decisión, que tomen. A partir de ahí, ¿cómo cambia tu vida para Flor? ¿Cómo es tu vida a partir de ahí y durante todo ese tiempo que ya nos has contado hasta, que tu papi fallece? ¿Cómo fue? ¿Qué cambios? ¿Qué crees que en tu experiencia, qué dificultades, o sea, se ampliaron, ¿no? ¿Qué oportunidades tuviste? Porque también creo que eso pudo haber fortalecido aún más la relación Ujú. con tu mamá, el hecho de tener, la fortuna de tener a una hija. Sin embargo, a una edad temprana, o sea, sí es como tal vez, ¿cómo te acoplas a esta nueva vida? ¿Y cuáles crees que han sido las principales dificultades? Aquí, bueno, fue, o sea, mi mamá fue una parte fundamental, o sea, porque, pues, fue la que me estuvo enseñando: "Cárgala así, báñala así, hazle esto, hazle el otro". Y también ella de: "Ay, ya se me ya, o sea, es que no había hecho eso con un bebé desde que tú naciste", ¿no? Entonces, pues, las 2 íbamos ahí aprendiendo. Y siempre me sentí apoyada y respaldada por ella. Eh, pero ya obviamente ya en la universidad, cuando yo regreso al mes, eh, ordené mis materias toda la mañana, que era el momento en el que mi mamá me dijo: "O sea, yo te puedo apoyar cuidándola en las mañanas", porque en la tarde ella trabajaba también. Entonces, en las tardes tú te quedas con ella. Entonces, acomodo mi horario de tal manera que sea de 7 a 2 de la tarde y de ahí ya luego, luego me iba a mi casa. Obviamente, yo ya no podía estar con amigos, ya, o sea, eso se terminó. Ya literal era de la casa a la escuela, y de la escuela a la casa, y estar con mi bebé. Y me gustó, o sea, en realidad, bueno, a mí me gustan mucho los bebés. Me gustó mucho estarla cuidando, o sea, me encantaba, ¿no? Y para todos lados siempre la llevaba. Incluso me acuerdo que había una materia que el profesor Avilés nos hacía tomarnos fotos, en los lugares de que estábamos estudiando, no sé, que si eran los puentes, en el puente tenías que tomarte la foto, ¿no? Entonces, ahí iba yo con mi bebé para que me tomara la foto. Y luego también incluso había momentos en los que mi mamá no me podía apoyar cuidándola porque, no sé, tenía un compromiso, y entonces, pues, ya me la llevaba yo a la escuela.
Gracias a Dios, Atenas en ese sentido, pues, fue un bebé muy tranquilo, casi no lloraba, era muy quietecita, entonces no había como gran problema, ¿no? Nunca nadie te puso algún obstáculo No, para que no. tampoco, o sea, en ese sentido también igual los maestros, no la estuve llevando a cada rato, pero sí cuando las veces que la llevé, o sea, gracias a Dios, nunca me dijeron absolutamente nada, o sea, siempre se portaron muy bien. En ese sentido, o sea, puedo agradecer a Dios que, pues, la gente me ha apoyado, ¿no? No lo sentí tanto como obstáculo, o sea, de repente, pues, era como de, pues, ahora tengo que cargar esto y que no se te olvide el otro y así, ¿no? Pero, pues, vas Sí, pero por aprendiendo y parte lo de vas las personas, normalizando, ajá, ¿no? O sea, sí. que es, pues, algo normal y que es parte de la vida, ¿no? En este sentido, pues, que de repente sí te sientes triste porque, pues, es algo que estás haciendo sola y a la vez no, ¿no? Porque están mis papás atrás apoyándome, no estoy sola. Pero dices, si hubiera hecho las cosas diferentes, pues tendría a la persona correcta conmigo, cuidándonos, apoyándonos, o sea, haciendo equipo los 3, ¿no? O sea, papá, mamá e hijo. No sucedió así, en este sentido, ahora agradezco que no fuera así, o sea, como dicen, los planes de Dios son perfectos, porque realmente es una bendición el que no hubiera estado, la persona con la que tuve Atenas. Y, pues, o sea, vas aprendiendo y normalizando, o sea, no me siento mal y gracias a Dios, pues, se ha podido ir logrando y yo con el apoyo de toda la gente, ¿no? De mi mamá. Yo creo que ese fue el principal reto al que te enfrentas como ya como mujer adulta, ¿no? El tomar esta decisión de, a pesar de no saber de qué forma ibas a Sí. llevarlo, ¿no? De ser madre soltera, y creo que esto es algo que es constante, y creo que, porque yo también lo he visto, ¿no? Durante todos estos años que he dado clases, que de una u otra razón a las chicas las hace madurar más rápido. Y son chicas que son más conscientes y que ven de otra manera porque ya tienes a otra persona que depende de Ujú, ti. Cuando en esa etapa, pues por lo general, pues como tú dices, ¿no? Tu papá y mucha gente piensa la sociedad de que lo normal, o sea, ¿no? Aunque no sea lo correcto o lo adecuado o lo normal. Creo que también ese tipo de pensamientos tienen que ir cambiando, pero es que cuando te cases, lo normal es que termines la carrera, lo normal es, y nos estamos dando cuenta, y creo que nuestros padres, las personas que están aprendiendo y están cambiando ese tipo como de, ¿no? De pensamientos, de paradigmas, de que ya la situación es distinta y que incluso las mujeres están siendo un ejemplo, ¿no? De ujú, cómo salir adelante ante esta claro. situación. Y también al grado de que las mujeres están decidiendo. O sea, tú dices, ¿por qué no tuve una persona? Siempre pensamos que necesitamos como la estructura familiar, ¿no? Y el acompañamiento, cuando a veces está ese acompañamiento y ni siquiera es ayuda, ¿no? Entonces, Ujú, y muchas mujeres están tomando la decisión de ser madres solteras y aquí en el mundo. Entonces, creo que ese tipo de situaciones y las mujeres tienen esa posibilidad, esa ventaja y esa fortuna de poder hacerlo, ¿no? Y de demostrarlo, porque se han salido adelante. Tú de tu mami, pues eres la única hija, sí, entonces creo que también eso ha sido para ti un referente porque creo que también la decisión que tomaste también tiene que ver con eso, ¿no? Tu mami sí, ha podido educarte, sí. ¿no? Y salir adelante contigo y así. Entonces creo que también eso de una u otra forma repercute. ¿Tú qué crees que de todo este tiempo, o sea, tú crees que algo de esto pudo haber afectado para ese proceso de crisis que tuviste? ¿O cuál fue eso que tal vez, aunque tú aparentemente todo estaba bien, pero siempre hay cuestionamientos, hay señalamientos o situaciones que te incomodan, a lo mejor aunque no sean explícitas? ¿Qué crees que pudo haber sido? O sea, algo que detonó ese episodio de crisis. Mm, pues sí, bueno, fueron como varios factores, ¿no? O sea, igual también de niña también hubo momentos como que no fueron quizá tan buenos y que, pues, va uno guardando, eh, no por parte de mi familia, pero, o sea, pasan cosas, ¿no? Y vas creciendo, lo vas normalizando, lo vas olvidando. Después también ocurre acá esto ya cuando tengo 21 años, 23 y así, o sea, en el sentido que, pues, tengo una hija y sí, en cierto modo, sí eres señalada de sin padre, ¿no? O sea, sí, al principio, ahorita ya en absoluto me siento señalada, pero sí hubo momentos en los que sí te sientes señalada de, o sea, ¿cómo hiciste eso, no? O sea
fracasaste. O sea, el tener una hija en esas condiciones no, como no es lo correcto, entonces lo ven mal, ¿no? Y entonces, pues, también uno se compra esa historia, ¿no? De, pues sí, cometí el error, ¿no? Sí, no debí, este, pero al final, pues, o sea, agradezco, ¿no? O sea, Atenaces, que es mi hija, pues, no sé, o sea, desde que ella llegó, en mi vida me había sentido tan amada como cuando ella llega, ¿no? O sea, desde bebecito, que va creciendo y que va aprendiendo a hablar: "Te amo, mami", y conforme van pasando las cosas, va creciendo, sus acciones, o sea, van demostrando todo ese amor, ¿no? Y es algo tan genuino que no se puede explicar y que dices, o sea, vale la pena, ¿no? O sea, no importa la situación que haya sucedido, pero en ese sentido, o sea, yo me sentí acompañada por ella, ¿no? O sea, ya no estoy sola. A pesar de que estaba mi mamá, ¿no? Pero como, o sea, no sé, cómo explicarlo, pero sí me sentí cuidada y querida, ¿no? Pero también esa parte en la que te señalan, pues también es, pues triste, ¿no? Después, otras cosas que ocurrieron, o sea, ha habido, pues sí, momentos muy difíciles que he platicado en terapia y que quizá, o sea, sí hemos visto que puede haber detonado esa parte de la Pero ansiedad, tiene que ver ¿no? con tu infancia, con situaciones que Sí tú hay situaciones viviste. específicas, Sí. este, e incluso llegué con una neuropsicóloga, ella me hizo un estudio como para ver qué era lo que yo tenía, si tenía algún otro síndrome o cosas así. Entonces, consistía en cuatro citas. En cada cita ella me hacía, diferentes estudios, desde dibujo, desde también memoria, y de ahí los resultados arrojaron que aparte de la ansiedad, o sea, yo la venía trayendo desde chiquita, pero como en ese entonces, pues no estaban como tan empapados de eso, pues nunca fue diagnosticado, ¿no? Pero que mi forma de ser ha sido demasiado adaptable y que eso me ha ido ayudando a sobrellevar esa ansiedad, ¿no? También me diagnosticó que tengo déficit de atención, pero igual, o sea, que esa misma adaptabilidad, es la que me ha ido ayudando. Otra cosa que mencionó, la neuropsicóloga fue que, o sea, aquí en este sentido ahora lo importante era como educar al cerebro, ¿no? Reeducarlo, más bien. O sea, a que no puedes estar sin hacer nada, o sea, porque hay momentos en los que, o sea, necesitas como, no sé cómo explicarlo, pues sí, básicamente es reeducarlo para enseñarle al cerebro, o sea, las cosas nuevas que sí tiene que hacer, ¿no? O sea, y que no te sientas mal. En este sentido, eh, su terapia me estuvo ayudando, ya la terminé, después, ah, continué también con o sea, la parte de la neuropsicóloga llevaba el tratamiento del neurólogo. Entonces, ese tratamiento, los 2 me ayudaron mucho y, o sea, que era como muy resiliente, me comentaba la neuropsicóloga. También, ¿qué otra cosa me comentó la neuropsicóloga? Pues, bueno, básicamente fue eso. Claro, sí, sí, pues creo que sí, todo esto que comentas sí es importante porque también has tenido la posibilidad de atenderte, como dices, ¿no? No todas las personas sabemos, ¿no? Qué es lo que traemos, ¿no? O sea, porque finalmente sí es necesario diagnosticarlo a través de los especialistas, ¿no? Ujú. Adecuados para poder incluso solucionar algunos temas que sí que creo que pareciera que es una moda, pero no, yo creo que efectivamente el tema de la salud mental es algo Sí, que debe estar, con temas de prevención, ¿no? Más que y que de está ya de muy estigmatizado, sí, ¿no? O claro, y desde sea, edades tempranas, eso está claro, o sea, desde de niñez. la niñez, o sea, con este tema de acompañamiento, porque de otra manera, se pueden, evitar, ¿no? Que se detonen cosas, que de una u otra forma puedan afectarte, de una pues sí, yo creo que con mayor gravedad el tema de salud.
Sí, Flor, pues creo que esto es importante. Creo que efectivamente tienes muchas situaciones que tú has vivido, que has sabido afrontar y te ha ayudado mucho efectivamente la forma en cómo eres, ¿no? De cómo vas resolviendo estos problemas, cómo los vas sí, afrontando. Y creo que también esto que hablabas de cómo desarrollar otras habilidades que te permitan como captar esa atención y desarrollar y ser, creo que mayormente creativa. Tú eres una persona muy creativa y ahora creo que no sabía que habías entrado a la carrera de diseño. Finalmente, o sea, la vida te lleva a avanzar y eso es lo que quiero que ahorita platiques, ¿no? Porque has retomado el tema del diseño gráfico y ahora sí ya para plasmarlo, incluso te digo, has tenido reconocimientos importantes, pero ¿cómo, qué pasa? ¿Sales de todo este proceso? Estás tratándote, que eso de verdad te lo aplaudo mucho y también a tu mami, porque finalmente, si no tenemos ese soporte y más con tu hija, ¿no? Que siempre necesitamos una Sí, persona que nos ayude, que nos acompañe. De otra manera, no podemos llevar las cosas solas. Tú no hubieras podido incluso, ¿no? sí, Tener atención a tus terapias, incluso por el mismo bien también de tu hija, ¿no? Porque finalmente necesitamos un ambiente, pues, mayormente sano ¿no? De sí. atención y tú necesitas estar al 100% para ella. ¿Qué pasa? Yo te veo, yo me recuerdo cuando entras a la oficina y dices: "Quiero retomar mis estudios", y no tengo nada, ¿no? No, o sea, de cero, tal. Dije: "Bueno, aquí todo es posible", tu ánimo siempre te ha caracterizado, y me da mucho gusto que lo que haya pasado con el tiempo, o sea, eras superconstante y terminas, pero como que tenías esa parte de quiero culminar algo que dejé inconcluso, hasta ahí me quedo, o sea, ¿qué pasa después? O sea, cuando tú terminas, porque a veces decimos: "Ay, tengo como este pendiente, entonces lo voy", y cuando lo realizas, ¿tú crees que hasta ahí es como el ya cumplí y cuando ya tenga mi título, igual le digo a mi mamá gracias y todo, o sea, es como también un tema personal. Pero, ¿qué pasa a partir de ese momento? O sea, ¿cómo cambia y qué te ha llevado a que sigas todavía en la investigación, te sigas adentrando, sigas trabajando? O sea, ¿cómo fue esa percepción, esa mentalidad? ¿Cómo cambias tú como persona a partir de que logras tener tu título de licenciatura? Bueno, aquí, o sea, cuando tengo mi título fue como de guau, ¿no? Gracias a Dios, y a usted. Y a la constancia, pues, se logró. Después de eso, o sea, para esto, cuando yo iba con usted cada semana, yo veía a mis compañeras, ¿no? Que eran estudiantes de usted, del posgrado, y veía todo lo que hacían y me llamaba la atención, ¿no? Era como de: "Ay, qué padre", ¿no? O sea, cómo están trabajando con la comunidad, cómo se están preocupando por preservar ese patrimonio porque, pues, la línea de investigación es, gestión del patrimonio cultural en barrios, barrios históricos y pueblos originarios. Entonces, o sea, me empieza a llamar mucho la atención, toda esta parte social, ¿no? Cómo se puede cuidar y preservar. Después de eso, usted nos invita, ¿no? Incluso a mi compañero y a mí, de esta la maestría, chequen, o sea, ya salió la convocatoria, vean si hace, o sea, si entran. Entonces, pues yo sí me animé, ¿no? Fue como de sí, sí quiero, o sea, sí, no, nunca me imaginé, o sea, en mis planes nunca estuvo de sí, voy a ser maestra, ¿no? O sea, realmente no. Cuando usted me dice, fue como de: "Ah, okey, sí, sí me gustaría". De ahí me pongo a buscar, veo la convocatoria, también usted me menciona, o sea, de los proyectos que hay de mis compañeros y todo eso, veo qué es lo que están realizando, y entonces fue como nace, mi proyecto de investigación, que es, la gestión comunitaria para la vinculación social de los barrios, en específico de Analco, El Alto La Luz y Xonaca, ¿no? Buscar una vinculación entre ellos para poder fortalecer a esta comunidad y que se pueda preservar todos los saberes que ellos tienen. Eh, para mí, Analco, pues, ya era un lugar conocido, porque prácticamente crecí ahí, a mucha de la gente la conozco, y en Analco, que en el Alto La Luz y Xonaca sí era como algo más nuevo. Bueno, La Luz no, porque también siempre iba yo seguido cada domingo a La Luz, o sea, eso sí. Pero el Alto Shonaka sí era como algo más nuevo, pero Shonaka ya estaba como trabajé en la tesis de licenciatura, el barrio de Shonaka, y ya había usted me presentó a las personas, que son encargadas de este centro de bienestar social de Shonaka,
pues ya era como algo más familiar, ¿no? Entonces, en la zona de estudio, fue como de, o sea, sí, es importante buscar esta vinculación para que, o sea, tenga un mayor alcance todo lo que ellos hacen, ¿no? Las personas, fue como conocí a los alfareros de Analco, gracias a usted, a los alfareros de La Luz, eh, también A los panaderos. a los panaderos, en específico, por ejemplo, hay un panadero que ya se hizo nuestro amiguito y se agradece mucho, ¿no? O sea, toda la confianza, incluso a doña Francisca, que es, esposa de un alfarero y también pinta, las piezas a mano, apenas me la encontré en la ferretería y fue muy chistoso porque estaban dándole un polvo dorado, y me gustó, ¿no? Porque como me gusta todo lo que brilla, dije: "¿Qué es eso?", ¿no? Y le pregunto al que estaba atendiendo, dice: "Es polvo de oro". Y luego volteo y veo a doña Francisca y fue de: "Ay, hola, ¿cómo está?", que no sé qué, ¿no? Y entonces, o sea, crear esos lazos, la verdad es muy bonito. O sea, No, y la aportación que hiciste para ellos, al final su imagen también. gráfica de las tarjetas que doña Francisca y don Rubén, ¿no? Que son amigos, yo creo que algo que nos ha caracterizado y también es ir avanzando e ir fortaleciendo los lazos de amistad con las personas, que eso es algo que indistintamente, ¿no? Creo que en cada lugar siempre hay como en temas de investigación hay como muchos egos, muchos Ujú. temas, pero que realmente las personas lleguen a adentrarse, a ganar la confianza de la gente, eso es algo que Sí, inevitablemente nadie y puede quitar. estimarnos, ¿no? Y el O carisma de la gente sea, también, porque yo te digo, o sea, carisma así como tú, o sea, el tema de generar esa confianza con las personas, creo que es algo que yo diría es una bendición, ¿no? Que sí, se pueda contar, porque no son objetos de investigación o sujetos de investigación, ¿no? Que se requieren para cerrar un proceso de sí, no, tesis. O para sea, nada. han sido compañeros, han sido aliados y creo que eso ha fortalecido más los lazos de vinculación y también el compromiso, porque el compromiso efectivamente, por eso es que ustedes siguen avanzando, la licenciatura, la maestría, posiblemente el doctorado en tu caso, ¿no? Pero sí, sí, eso creo que es importante porque se van generando tanto y estrechando los lazos que este compromiso se sigue, pues, ampliando. Sí, 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 Flor. y bueno, aquí como mencionaba, ¿no? De la parte gráfica que se les apoyó al matrimonio, Villarado, eh, pues, o sea, también fue algo muy importante que para mí fue como de, o sea, el diseño, ¿cómo puede apoyar a poder preservar este patrimonio?, ¿no? También fue algo que me empezó a cuestionar. Después de ahí, también al panadero, del Horno Conchita, en específico, o sea, fue como de, porque le pidieron en una de las actividades que hicimos para el tema de investigación, le pidieron sus tarjetas de presentación y él así de: "No, no tengo", ¿no? Entonces fue como de: "No manches, o sea, también se le puede apoyar", ¿no? Y está pendiente crearle su imagen gráfica, su identidad gráfica para que pueda tener esa difusión con más gente. Entonces, aquí en esta forma también me empiezo a dar cuenta, o sea, cómo el diseño también puede intervenir de esta forma con el territorio y con el patrimonio, que pues, para mí sí es importante y que es algo que me gusta mucho, ¿no? O sea, que en el aspecto social y el diseño, o sea, puedan hacer equipo para contribuir. Es algo que sí, bueno, ahora ya me lo cuestiono mucho y que veo que, pues, puede dar resultados, ¿no? Claro, porque lo has visto. Y fíjate que ya en esta etapa actual, que de cómo se conjunta este trabajo que dices, que el diseño, o sea, se puede hacer un trabajo en equipo, pues ocurre que te casas, ¿no? Igual con un diseñador gráfico, entonces, Sí. además de que tú efectivamente tienes tu propio brillo en esa parte creativa, ¿no? Y que te ha llevado a tener reconocimientos, que también me gustaría que ahorita nos hables. ¿Cómo a este momento yo quisiera ya para ir como hacia el cierre de la entrevista, ¿cómo ves tu vida en ese equilibrio? O sea, como mamá, o sea, ¿no? Esta chica que sale adelante con su hija, esa familia que es un soporte, tu mamá siempre es un referente, ¿no? Para ti, ¿cómo es ahora Flor, ¿no? Al centro y tu hija, ahora pues ya la carrera, estás terminando la maestría,
¿cómo puedes ver esos logros que has tenido? O sea, ¿cuáles son esos principales logros en cada uno de estos roles que ahora tienes, incluso ya como madre y ahora como esposa, como hija, ¿no? Como profesionista, ¿cómo te visualizas y cuáles son esos satisfactores o eso que tú nos puedas mencionar que creas que para ti es lo mayor en cada uno de estos temas que te digo? ¿Qué es lo que te da mayor satisfacción que has alcanzado en cada punto? Bueno, como madre, o sea, ver a Atenas que le va bien en la escuela, que le echa ganas. También ahora a ella le gusta mucho dibujar. Veo que tiene mucho talento para dibujar. Entonces, apenas igual le compré como un kit, con todo, o sea, ¿cómo se llaman? Carboncillo, difuminadores, colores, así como súper completo para que haga, mm, pues, pueda desarrollar más esa habilidad que tiene. Y la veo y o sea, digo: "Ay, qué bonito", ¿no? O sea, todo cómo se va desarrollando mi hija. En ese sentido, pues, como mamá me siento contenta. Y luego, como profesionista, pues, o sea, me llena el ver, por ejemplo, las actividades que hemos realizado, la gente que va, ¿no? O sea, en varias de las actividades, o sea, pues, ha habido mucha gente y también gracias a alguien que estuvo colaborando con nosotros, que es David, Ramírez Buitrón, que él también se encargó de difundir las actividades, ¿no? Y entonces el ver que la gente que llegaba en una fácil fueron 50 personas, entonces el alcance que estaba teniendo, pues fue de guau, o sea, a la gente le importa, ¿no? Luego ver en redes, que preguntan si va a haber otra, o que están interesados en ir. También, o sea, me gustó mucho, ¿no? Y me hace sentir como muy afortunada de esa confianza que menciona que nos da la gente, ¿no? Y también, ese compromiso. Como esposa, bueno, yo desde que tuve a mi hija no tuve pareja hasta que conozco a Obed. Ya después lo conozco a Obed, nos hacemos novios y, pues, o sea, él me recordaba mucho a mi papá. Tenía como muchas cosas que me recordaban y luego aparte, pues, también que es diseñador gráfico y que me encanta mucho el diseño, era como de, o sea, me gustó mucho. Después, pues, apenas nos casamos y realmente como esposa, pues, o sea, me siento muy afortunada, ¿no? O sea, ahora que estamos formando una familia los 3 juntos, también mi mamá, mi suegra, también su tía de Obed, o sea, la familia que estamos formando me gusta, ¿no? Ya ahora, pues, es papá de Atenas, también esa parte, ¿no? Y que veo que los 2 se entienden y se quieren, pues también me llena, ¿no? O sea, como igual luego él le dice: "No, mira, puedes hacerlo así", o Atenas: "Oye, papá, ¿qué te parece esto? Oye, ¿qué te parece el otro? ¿Cómo ves?". Entonces, es muy bonito, ¿no? O sea, y realmente el tiempo pasa tan rápido y las cosas que van sucediendo, o sea, dices: "Guau", o sea, tengo mucho que agradecer con Dios, porque realmente, o sea, pues sí, me considero muy afortunada, ¿no? En todos los sentidos, o sea, gracias a Dios. Y estás muy joven, o sea, en este momento tienes el privilegio de detenerte y ver todo lo que tienes, todo lo que has formado y todo lo que te falta, ¿no? Porque creo pero Sí. sí, yo creo eso y esa fuerza que ustedes tienen, o sea, es precisamente que yo me siento muy contenta, muy orgullosa, muy agradecida también por toda la confianza y el cariño, pero también mi compromiso con ustedes, al igual que con mis hijas, ¿no? Es de que no se rindan, o sea, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, hay que organizarse. El trabajo en equipo no solamente es en el trabajo, es también en la familia, ¿no? El compartir actividades, responsabilidades. Ya como hablábamos, lo normal ya está fuera totalmente de contexto, ¿no? Ujú, O sea, aquí lo normal es la situación particular que tenemos cada familia y la responsabilidad que tenemos que adquirir como personas, ¿no? Incluso sí, ya tampoco es un tema de género, es un tema, sí, que es de solidaridad, de trabajo, ¿no? Compartido, y creo que eso es también súper importante, Flor. Pues, Flor, ya bueno, para lo del diseño, sí, dime cuáles han sido tus principales logros del diseño, porque creo que eso es importante que lo resaltes. bueno, acá del cartel, o sea, yo no conocía como sobre del diseño de cartel mucho, hasta que Obed me habla de eso y todo, y veo que él participa, me empieza a invitar a los lugares donde él participaba,
Y entonces, pues, empiezo a entrar en las categorías como estudiante. Pero, pues, yo lo mandaba así como: "Ay, pues, ojalá que les guste", ¿no? Y en una de esas, que fue, el Festival de Emiratos Árabes, en Dubái el año pasado, este, mando mi propuesta, era sobre el tema era sobre la inteligencia artificial, hago mi cartel, y queda entre los seleccionados. Y después gana una mención honorífica. Entonces, pues, para mí fue como de: "Guau, no lo puedo creer", ¿no? O sea, no fue algo que me esperaba y dije: "Qué padrísimo", o sea, que pude quedar. También, en Colombia, estaba el CIPSM 24, que fue en el que participé, y en el 25 igual mandé mi cartel, pero como, pues, no me puedo considerar como tal ahorita, pues, profesional, o sea, sí, he aprendido más de diseño y también me he metido a cursos, de programas y todo, porque sí manejo ya, varios programas, hasta eso algo que me mencionan mucho, pues, es como la habilidad tecnológica que tengo. Entonces, quedo también en el de Colombia, y ¿en qué otro quedé? En España, en Madrid. No quedé como tal seleccionada entre los principales, pero también se estuvo exponiendo un cartel que mandé de ciudades. Y ahí, se estuvo exponiendo y dando en postales chiquitas. Y bueno, hasta ahorita es lo que he hecho. Claro, sí, no, y eso porque es muy poco el tiempo en el que te has metido en este tema del concurso, porque Sí, sin embargo, aunque es un reconocimiento, creo que el valor que tiene tu trabajo, o sea, da para mucho, ¿no? Independientemente que sigas participando y sigas teniendo como estos reconocimientos, creo que mucha de la labor que has hecho en la parte creativa, en la parte, trabajas también en la parte de diseño en Pragma, o sea, creo, la revista de la facultad, creo que eso es muy importante, Flor, y bueno, yo te quiero invitar a que lo sigas haciendo. Y ya para ir cerrando la entrevista, te agradezco mucho todo lo que nos has muchas contado. Hay gracias. partes muy sensibles, partes no muy personales, que yo les agradezco a cada una que los que compartan, porque aquí el tema es también que la gente sepa que todo lo que hay detrás, no todo es fácil, ¿no? Siempre nos toca como dar una cara y siempre tratar de salir adelante porque siempre hay personas atrás confiando en nosotros, pero también hay puntos, ¿no? De débiles, frágiles que existen, ¿no? Y que Ujú. es importante también, porque eso nos hace humanos, ¿no? Sí. Y bueno, yo quisiera ya que nos dieras un mensaje, ¿no? Para las chicas que de una u otra forma están pasando la situación que tú pasaste cuando tuviste Atenas, que están pasando situaciones ahorita que se están enfrentando a esta parte profesional de estar sobresaliendo en un mundo donde tal vez los expertos tienen mayor edad, hay mucha gente, porque esto pasa en todos los ámbitos. Ya lo hemos visto en otras entrevistas en el ámbito laboral, ¿no? Siempre va a haber este tipo de, ¿no? De cuestionamientos, ¿no? De retos, pero creo que ustedes sin problema, o sea, pueden afrontar. Si has afrontado la parte personal de tu propia vida, lo demás se queda corto para que ustedes puedan alcanzar los niveles que ni se imaginan, ¿no? Entonces, siempre es creerlo, porque yo soy un ejemplo de que todo lo que sueñas, si trabajas por ello, lo puedes Se lograr, logra, que eso se sí. puede lograr. Y ese es el mejor ejemplo que podemos dar a las personas. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para las chicas como tú, o no? O sea, que están saliendo adelante y que están también trabajando en esta parte, ¿no? De desarrollarse profesionalmente. Bueno, que el mundo está lleno de oportunidades, ¿no? Y aquí lo importante es también uno seguirse preparando, valorando lo que uno es y buscar salir adelante, ¿no? O sea, el que hayas cometido algunas acciones que quizá para los demás no sean bien vistas, no significa que ahí se termina tu mundo, ¿no? Todo lo contrario, o sea, significa que puedes avanzar y ser mejor todavía, ¿no? El mundo está lleno de oportunidades, entonces de uno depende que esas oportunidades, pues, se puedan abrir pues, permanecer. Claro, y que definitivamente el hecho de quedar embarazadas y tomar una decisión, o sea, no es un fracaso, eso creo que es algo que debemos de quitar y entre nosotras mismas, porque que somos las mujeres quienes principalmente asumen eso, ¿no? O Ujú, sea, yo creo sí. que el tema de la sociedad y lo que siga todavía prevaleciendo, o sea, tenemos que erradicarlo, pero desde lo que nosotras mismas pensamos. No, y Entonces, aparte, o sea, como menciona, ¿no? El ser mamá soltera, pues, obviamente saca nuestra mejor versión, ¿no? O sea, porque
pues, nos hace lograr cosas, o sea, el que te esfuerces, el que tengas que ver por tu hijo, o sea, que te está impulsando todo el tiempo, pues, saca lo mejor de ti. Claro, sí, sí, efectivamente, Flor, pues yo te agradezco mucho. Y sí, efectivamente, los retos son los que te permiten incluso demostrarte y sorprenderte con las capacidades que tenemos como mujeres para salir adelante, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo claro de lo que tú haces. Y pues te agradezco mucho que estés Muchas aquí. Y bueno, gracias. Flor, pues con esto damos por concluida este episodio y muchas gracias.